Bien, hermanos, hermanos, damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar reunidos en este local con el fin de estudiar su palabra. Vamos a seguir estudiando el tema del matrimonio y bueno, las hojitas tal vez no tienen ustedes. Ya, del lugar que va. Los demás lo tienen. Otra. Y es un tema bueno es para ustedes, para los jóvenes. Este debe ser el próximo. Sí. Rebeca. Rebeca, esposa para Isaac. Aquí está cómo conseguir una esposa. Ya, aquí está en esta hojita. Para que aprendan los varones y las mujeres cómo conseguir un esposo. Sí, ya. Entonces, bueno, yo voy a hacer un breve comentario de lo que ya estudiamos. Si es que hay alguna pregunta me dicen, ¿no? El título es el matrimonio. Ya quedamos más adelante, pero voy a hacer un recuento de lo que ya estudiamos. Está señalado la parte 2. A ver, 1, 2. Sí, más adelantito. En la segunda hoja quedamos. Diego. Ya, entonces verán. El matrimonio pues es un arreglo divino. Es un arreglo, el originador es Dios. Ahí no está en la hojita. Él es el director del matrimonio. Ahí habíamos citado Salmos 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Sí dice, ¿no? El texto. Es decir, Jehová Dios es el que se aplica para el matrimonio. Jehová es el originador del matrimonio. Ya, Dios tiene leyes que gobiernan el matrimonio. El hogar es un arreglo básico. Es el fundamento social de la sociedad humana. Ya, eso como introducción al tema del matrimonio. El matrimonio es un arreglo divino. No hay ningún hombre, no lo originó ningún hombre. Es Dios el originador, el director del matrimonio. Porque si ustedes saben que alguien dio el matrimonio, ustedes me dicen, yo por eso les dije que puede haber preguntas. No, si dicen ustedes, dicen, por ejemplo, supongamos que digan, yo creo que el originador es otro. Entonces, yo veo en la Biblia que el originador, el único, es Dios. Ya. Bueno, es un arreglo básico, es el fundamento de una sociedad humana. Ya, y el punto 1 dice, ¿qué es el matrimonio? No es ningún sacramento. No es ningún sacramento. Bueno, les decía que el mejor diccionario que puede leerse e investigarse, o sea, si ustedes quieren por internet también pueden buscar, es Larousse. Larousse se escribe. Nos da palabras más, o sea, más detalladas. En ese diccionario encontramos términos bíblicos, palabras bíblicas. Ya. Pero lo que yo quiero que todos podamos entender es que no es un sacramento. Entonces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio, como ya vimos que es el originador Dios, tuvo su origen en el Edén. Ahí fue el primer matrimonio, en el Edén. Ya, entre Adán, o sea, de Adán y Eva es el primer matrimonio. Ahora, yo les decía ahí, por ejemplo, Adán y Eva no concurrieron a ningún lugar para que se valide el matrimonio, ¿no? O para que lo haga válido el matrimonio, no concurrieron a ningún lugar. Bueno, el matrimonio es para la humanidad entera. No tuvo su origen en la iglesia. No es el matrimonio de la iglesia. ¿Ah? No sé si pueden entender hasta ahí. O sea, es decir, que la iglesia no es la que casa. No es la que casa a nadie. O sea, no es la que hace matrimonios. No, porque la iglesia católica en este caso, los católicos van ante el cura para que los case, dicen.
pero la iglesia no casa. Si fuera así, entonces tendrían que venir todos aquí los que se van a casar y tendríamos que casarlos. Miren, imagínense. Pero el matrimonio es un arreglo de Dios, es divino, venido de Dios. Ya. La iglesia no casa a nadie. No tuvo su origen en la iglesia, ni mucho menos en una iglesia falsa, como en este caso mencionaba la iglesia católica. No es gobernado por la iglesia. No es la iglesia que tenga un gobierno sobre los matrimonios, de ninguna manera. Los requisitos para casarse conforme a la voluntad del Señor, de Dios, son: ¿cuál? 1. 2 personas que están libres para casarse, consienten en ser esposos, se comprometen el uno al otro y hacen votos el uno al otro, hacen pacto entre sí y con Dios. Eso dicen en Proverbios 2:17 y en Malaquías. ¿Ya? Ya, según otro requisito. Ya, primero, ¿quiénes están libres para casarse? Los solteros, las solteras, los viudos y las viudas. ¿Ya? Yo digo aquí 4 grupos. 4 grupos. Solteros, solteras. Viudos y viudas. 4 grupos. Si hay alguno más que ustedes saben, me dicen, porque yo no sé más. Pero si aquí dicen, no, pero vea, de pronto dicen, no, pero verá, el Señor, también se casan porque este que viene dejando a la esposa, también casa, se puede casar. Ya, pero la Biblia no dice eso. No dice eso. Alguien dice, no, pero esta mujer que vino dejando a su esposo y ahora está aquí con otro, está bien. Ya, pero no dice eso la Biblia. Bueno, por eso menciono claramente, hay 4 grupos: solteros, solteras, viudos y viudas, nada más. Se me olvidaba uno, entonces son 5. Solo el que fue libre por causa de la fornicación. Entonces, perdón, o sea, el que queda libre de la causa de fornicación, ¿ese sí puede volver a casarse? Ese sí puede casarse. El que queda libre, el que no fue culpable. Desde luego que no fue culpable, si no fue culpable. Pero si contribuyó, ahí tiene que analizarse algunos puntos importantes con la Biblia. Porque si contribuyó para que su esposa o su esposo se divorcie de él o se divorcie de ella, entonces definitivamente no. Ya. Bueno, es otro tema, otro punto importante también, sí es. Es un tema de estudio también. Ya, entonces, punto 2, los requisitos. Según la costumbre o cultura se ratifican, se hacen públicos. Al menos, por ejemplo, en nuestro medio común, hasta la vez de lo que yo tengo entendido, se hace una comida. Se invita a los familiares de él, de ella, y hacen una comida. Ya no solamente hacen la vida de los incrédulos, al menos hacen fiesta, con trago, con cerveza y todo eso. Pero bueno, lo que yo quiero indicar aquí es que se hace una ratificación pública haciendo una comida. Eso lo que puede hacerse, y como cristianos lo que puede hacerse únicamente eso. Su acuerdo de unirse en matrimonio. En muchos países este acto es un acto público, es una cena. Y Mateo, por ejemplo, 1 indica que el acuerdo entre José y María era un acuerdo conocido por otros. Ya, José no quería difamarla, dice el texto bíblico, cuando él vio que su esposa estaba embarazada, ¿no es cierto? Ya. Esto indica que otros sabían que María era desposada. Mateo 21, 1 al 13 nos cuenta. Y otros textos describen la costumbre con respecto al matrimonio en el primer siglo entre los judíos. Ya. Otro requisito sería aquí de vivir juntos como esposos. Los esposos no se separan. Sí, tomarán en cuenta eso importante. No se separan, es decir, si consiguió esposos para vivir juntos, no para estar separados. Esto es lo que observamos en la Biblia.
el matrimonio consiste básicamente de estas tres cosas. Están libres, se ratifica la costumbre en público y viven juntos como esposos. Eso identifica que los requisitos para casarse conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Pablo y Pedro nos enseñan a cumplir con las ordenanzas del gobierno. ¿Dónde está? En Romanos capítulo 13. Eso significa que cuando van al juez o al registro civil, ante una persona del registro civil, ellos no nos van a casar, o sea, no nos casan, sino que ahí concurrimos ahí únicamente para cumplir con un requisito que es, en este caso, es firmar un acta en el registro civil para términos legales. Por ejemplo, para legalizar, por ejemplo, tierras, herencias en lo posterior, ¿ya? Para eso. Y para que la mujer también tenga parte de ese terreno, de esa propiedad, ¿ya? Bueno, entonces para eso. Pero el registro civil no casa a nadie. Escucharán esto. Y no entenderán mal, porque de pronto van a decir, no, pero mi hermano dijo que, y por allá se hace comentarios, y en el registro civil no ha salido a casar a nadie. Claro que no casa a nadie. Ya, estamos de acuerdo. Estamos obligados a cumplir esa ley. Ya, pero si vamos al registro civil, porque en el registro civil tenemos que firmar un acta para términos legales, ya, para vivir en esta vida terrenal. Pero ellos no tienen la potestad, o sea, ellos no es que los fundamentaron el matrimonio, no es. Porque ya dijimos que el originador, ¿quién es? Dios. Dios es el que dio el matrimonio. ¿Ya? Así que el matrimonio es un compromiso serio. No es un compromiso así a la deriva, así simple. No es un compromiso serio. Muchas veces hemos dicho, bueno, el matrimonio no es cosa de niños. Bueno, es verdad. Ya, es cosa seria. Ya. Tanto Romanos como 13:1 y 2, Primera de Pedro 2, 13 al 17. Y por eso la pareja debe sujetarse a ella, o sea, para el registro civil, asistir al registro civil, para obtener licencia y comparecer ante el juez de lo civil, para términos legales, como les decía. Perdón, una pregunta más. Por ejemplo, si dice que el matrimonio es un acuerdo entre, o sea, la pareja y Dios, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, entiendo yo así, que si tienen relaciones íntimas ahí, ya no es fornicación. Ya, Si es que aún no han registrado su casamiento. Si es que no han registrado el casamiento, no es fornicación. Porque han hecho votos. O sea, votos quiere decir, matrimonio es un pacto, un acuerdo. Y se llama también votos. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Cuando hay entre un hombre y una mujer, toman la decisión de ser esposos. Ya. Y hay un acuerdo entre el hombre y la mujer de vivir como esposos. Ya, por eso les decía hace un rato, no es cosa de niños, es cosa seria. Y el compromiso que hacen estas dos partes, estos votos que hacen estas dos, o sea, es Dios testigo de las dos, de ustedes, de lo que están haciendo. Dios testigo. Ahora, sí se hace público esto. Sí se hace público, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace público esto? Haciendo una comida, invitando a los familiares, es lo de ella. Y pues también van y firman en el registro civil el acta, para términos legales. Pero que el matrimonio en sí tenga la potestad de casarles, no. Porque entonces la pregunta es esta: si el registro civil casa a las parejas, entonces está bien, pues porque ellos casan. Está bien los que se casan, los adúlteros, porque también casan adúlteros. Ya, casan a homosexuales, casan a lesbianas, también casan. Entonces está bien. Entonces por eso, desde ese punto de vista, tenemos que entender que el registro civil no casa a nadie.
¿Ya? Por ejemplo, claro que hay otras cosas legales que tienen que hacer los que vienen, los que van a casarse y que son fornicarios o que son adúlteros. Y la parte legal es hacer documentos. Esa es la parte legal. Cuando hablamos de parte legal, quiere decir que yo tengo, si yo me voy a casar y es mi segundo matrimonio y mi mujer vive todavía, entonces quiere decir que en este caso yo tengo que divorciarme de ella y es la parte legal. Y tengo que irme a un abogado, yo no sé a dónde más, y tengo que hacer los trámites para que ese abogado me diga, ve, aquí está el documento de que usted se divorció. Pero delante de Dios no está libre. Entonces, el registro civil sí hace esas cuestiones legales, ¿sí? Pero ante Dios, aunque ellos hayan ido y firmado en el registro civil el acta de ese nuevo matrimonio, ante Dios no es desligado de los lazos matrimoniales esa persona. Entonces eso hace el registro civil, no es que yo me estoy inventando, eso sí hace. Sin embargo, todo lo que hace en ese sentido no es válido delante de Dios. Entonces por eso les decía, el registro civil no casa a nadie, ni la iglesia tiene potestad de casar a nadie, sino el matrimonio según las escrituras es un acuerdo entre un hombre y una mujer de vivir como esposos hasta que la muerte los separe. Luego hacen una ratificación pública con una comida, se van a firmar en el registro civil, o después de firmar el registro civil vienen y hacen la comida, o ya quedan preparando. Bueno, yo no sé cómo hagan, pero el hecho es que ya se hace una ratificación pública. Entonces, eso ya se considera que toda la gente ve, como ya es público, entonces saben, dice, se casó fulano de tal, o fulana de tal se casó. Ya. Pero, como alguien decía alguna vez, que la esposa llega a ser propiedad del marido, yo creo que no suena bien la palabra propiedad. Propiedad es una tierra, una casa. No suena tan bien. O sea, para mí creo que la palabra propiedad está mal utilizada aquí. Puede ser Únicamente lo que llega a ser es la esposa. Idónea, compañía. Dice, porque yo no encuentro en la Biblia, estaba revisando, yo no encuentro que la Biblia diga que la esposa con el esposo al hacer un pacto llega a ser ella propiedad del marido. No dice eso. Compañera, ayuda. Compañera sí es, pero compañera no es propiedad. Claro, no. Es muy diferente. Propiedad ya está dentro de otro punto. La palabra propiedad, revisándola en un diccionario, ustedes pueden ver, está dado para determinar una propiedad legítima y legal, una casa, una tierra, un ganado, ¿ya? O cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces, yo tengo, como es mi propiedad, entonces yo puedo venderla, ¿no es cierto? Vender la tierra, vender la casa, sí puede venderla. Por eso, en el sentido de la esposa, no se puede, yo no, al menos no acepto la palabra que diga, no, yo tengo que firmar el registro civil porque ella será mi propiedad, es mi propiedad. No suena así en las escrituras. No hay texto, o sea que se... No suena así, no sé. Bueno, esposa, compañera. Bueno, entonces, porque yo escuché a algún hermano que decía, no hermano, si es que usted no es, ella llega ya, ahí se conoce que es la propiedad suya, ¿no? Digo, no, pero no suena así la Biblia, no dice propiedad. La palabra propiedad, como digo, tiene en otro sentido, o sea, se sobreentiende. Si ustedes quieren revisar en el diccionario, revisen, pero ¿a qué se destina la palabra propiedad? ¿Qué es el significado de la palabra propiedad? Porque si bien es cierto, también como cristianos tenemos que investigar las palabras para poder entender. Si no es que porque vivamos acá en el monte, hay hermanos que no conozcan o que no averigüen, que no investiguen, porque ellos no saben nada.
por calificar a alguien así, ¿no? Pero definitivamente se equivocarían porque hay que investigar las palabras. Ya, entonces no da en ese sentido. Bueno, yo estaba revisando en el Antiguo Testamento, igual no dice que es la propiedad de tu juventud, no dice la Biblia. ¿Qué dice? Es tu compañera de tu juventud. Pero la palabra compañera no significa propiedad. Entonces no dice en ese sentido. Por eso no tenemos que decir lo que no dice la Biblia. Ya. Entonces, bueno. Dios es el que junta en matrimonio a los que cumplan con los requisitos que ya dijimos básicos. Compromiso o pacto. Porque el matrimonio es un compromiso o pacto entre ellos y con Dios. Dar evidencia pública de que ahora son esposos o serán esposos y vivir juntos. ¿Ya? Cuando dos personas cumplen con estos requisitos básicos del matrimonio, el no cumplir con requisitos legales, escuchen bien, cuando dos personas, o sea, un hombre y una mujer, cumplen con esos requisitos básicos que mencionamos arriba, 1, 2 y 3, es decir, que dos personas estén libres para casarse y consienten vivir como esposos, y que ratifican público el matrimonio, y viven juntos como esposos, esos son los requisitos. Ya cuando dos personas cumplen con estos requisitos básicos del matrimonio, ya, es matrimonio. Ahora, la otra parte, el no cumplir con requisitos legales, que es otra cosa lo que le estoy diciendo, lo que le estaba diciendo hace un rato, no equivale a la fornicación ni al concubinato, como algunos hermanos afirman. No equivale. Es decir, si supongamos un ejemplo, verán, hay hogares que viven ya años, ya tienen hijos, y algunos mayormente tienen hijos casados también, ya. Pero siempre los que cumplieron esos 3 requisitos, escucharán, aquí no une Dios y no da, y no, digamos, casa, o sea, no es matrimonio en el caso de que no hayan cumplido esos requisitos. Siempre y cuando cumplan los requisitos que dijimos arriba. Es importante recordar eso. Porque si un hogar, un hombre y una mujer viven ya años, ¿cierto? Como esposos, ya viven, ya. Y tienen hijos hasta casados también, ya. Ellos viven como esposos. Y supongamos que esta pareja creyera en el Evangelio. Ya. No se le puede acusar, los que le anuncian el Evangelio, no le pueden acusar a esta pareja, que para que ellos puedan bautizarse, primeramente tienen que arrepentirse de la fornicación, porque ellos no están en fornicación. ¿Sí? Ellos tienen otros pecados, sí. Hay otros pecados que están mal. Por ejemplo, el mismo hecho de no haber creído en el Evangelio, de no haber obedecido al Evangelio, entonces es pecado. Entonces, pero si algún hermano que va a anunciarles el Evangelio, vean hermanos, la verdad es que ustedes están en fornicación, porque el hermano que va a predicar el Evangelio tampoco entiende sobre el matrimonio. Y le dice, hermano, el hermano le dice, ¿se casaron ustedes? La pareja como no entiende tampoco, entonces dice, no, la verdad es que no, dice la señora. Dice, no, dice. El hermano sigue insistiendo y le dice, verá, ¿sabe qué? Dice, pero sí se fueron al registro civil. Si se casaron en el registro civil, les dice más para entender mejor. No, dice. Entonces, concluye diciéndoles este hermano que ellos están en fornicación. Y que por esa razón, es un error, y que por esa razón ellos no pueden bautizarse ahorita que ellos quieren bautizarse. Que se están negando los pies. ¿Sí? Y la verdad es que en el sentido propio de la palabra matrimonio, ellos no están en fornicación. Ellos están en desobediencia. ¿Sí? Están en desobediencia, perdón.
de otros pecados y por el mismo hecho de no haber creído en el Evangelio están en desobediencia. ¿Ya? Pero no se les puede acusar de que ellos están en fornicación. ¿Por qué? Por no haber cumplido con este requisito legal, o sea, con esta parte legal de ir al registro civil y firmar el acta. Ya. Entonces el hermano, como no entiende y ellos tampoco entienden, entonces le dice, ¿sabe qué? Dice, no pueden bautizarse porque ellos quieren bautizarse, pero no pueden bautizarse porque ustedes están en fornicación. Primero vayan, le dice, y cásese en el registro civil y ahora sí venga mañana y los bautizamos. Mal. ¿No? Porque ellos no están en fornicación, porque ellos han declarado sus votos entre él y ella. ¿Ya? Entonces son esposos. A no ser que ellos no hayan cumplido con los requisitos básicos. Y él, el marido que es ahora de esa señora, él haya tenido otra mujer y venga dejando otra mujer. Y viva todavía la mujer. Entonces, ahí sí no cumplieron con los requisitos básicos. Eso entenderán que solamente para aquellos que cumplen los requisitos básicos. Porque en ese caso, ahí sí están en adulterio. En ese caso sí están en adulterio. Y Dios no une a los adúlteros en matrimonio. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta ahí pudieron entender esta parte. Entonces, el hermano entendiendo bien el matrimonio, han pasado casos, verán, no es que yo me estoy inventando, han pasado casos. Pero si llegan a esto, a esta conclusión, a este caso, de que le predican el evangelio a esa persona, ustedes ya, una vez que ya averiguan, porque claro, hay que averiguar, porque si no, ¿cómo voy a saber? Entonces ellos sí pueden. Lo que el hermano podía haberles dicho es lo siguiente. Es que tenía que decirles. Entonces, si declaran ellos con la boca de ellos esto, entonces están viviendo en fornicación. Ahí sí es fornicación. Pero si ellos dicen, no, ya es mi esposa, ella dice es mi marido, y nos reconocemos así, aunque no hemos ido al registro civil, entonces es matrimonio. ¿Ya? Porque como les decía, el registro civil no casa a nadie. Solo lo que es para la parte legal, para cumplir con requisitos legales, vamos allá. Hemos ido allá. Nada más. Y esto no lo entienden los hermanos. No lo entienden. Da difícil que lo puedan entender cuando hay otras enseñanzas que se introducen ahí y ni siquiera con base bíblica. Por ejemplo, si alguien dice, no hermano, sí, el registro civil sí casa. A ver, muéstrame el texto que diga que el registro civil sí casa. Al menos en el primer siglo y antiguamente, como por ejemplo, por aquí estaba el caso de la hojita que me devolvió la gloria que le hemos dado a dónde estaba. ¿Ah? ¿Me devolviste? ¿Me devolviste la hoja? No, porque no tengo. Ahí la tienes, allá. No, la hoja que le habíamos dado a la Ruth. No sé si lo vi. No, yo no. Ya. Entonces ahí, por ejemplo, dice el matrimonio, por ejemplo, de Rebeca e Isaac. Ellos no concurrieron a ningún registro civil. Pero alguien va a concluir diciendo, no, pero en ese tiempo no había registros civiles. ¿Cómo puedes decir eso? A mí me está dando otra idea. Me está diciendo que el Dios de ayer no es el mismo Dios de hoy. Por según las costumbres. Mire. Me está diciendo así, me está dando a entender que Dios dice en la Biblia que es inmutable, no cambia. O sea, las mismas leyes que otorgó en el Edén para el matrimonio, también las otorga hoy, pues, porque Él es el originador. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Testamento, o sea, mejor dicho, la ley de Moisés, ya, tengamos que obedecer lo que el pueblo de Israel obedecía en ese sentido. Porque ahora ya estamos en el nuevo pacto. Pero según Dios, cuando hablamos del matrimonio, Él es el originador del matrimonio. ¿Ya? Porque en el Nuevo Testamento,
las bodas de Canaán, ahí tampoco no se menciona mayor cosa. Por ejemplo, ahí solamente se menciona que es pacto, se sobreentiende. Pero no se menciona que es, y era una declaración pública, porque sí era público. La fiesta, que se acabó el vino, eso indicaba que era público. ¿Ya? Entonces, esas bodas eran públicas. ¿Sí? Pero no menciona mayor cosa, o sea, para decir que, no menciona, mejor dicho, que fueron al registro civil y lo hicieron. Ahí firmaron o que el juez los casaba, porque Dios es el originador del matrimonio. Entonces, si Dios es el originador del matrimonio, es Dios quien dio el matrimonio, ¿ya? Es un arreglo de Dios, no es un arreglo humano. Porque si fuera un arreglo humano, entonces ahí sí, vamos a arreglar como quiera que sea ante el juez de registro civil y nos casamos. Aunque sea que seamos adúlteros, pero nos casamos. Y es válido. Y no es así. No es así, eso entenderán bien. Hasta para poder indicar a otros hermanos también. Ya. Ahora bien, ha habido casos de parejas que han llevado muchos años como esposos y tienen hijos, lo que yo les decía hace un rato. Que cuando dijeron a ciertos hermanos evangelistas que querían bautizarse, les han acusado de fornicación o de concubinato y rehusaron bautizarles por no haber obtenido licencia para casarse ante algún juez de lo civil. Eso es una ofensa. Es un error. Es una ofensa a esa pareja. Exacto. Esto es un agravio, o sea, ofensa. Sería contra tales parejas. Los tales deben ser bautizados inmediatamente e instruidos a cumplir cuanto antes con los requisitos del gobierno o requisitos legales, que también se llaman así, lo que encontramos en Romanos capítulo 13. Ya. Es decir, no decimos que no se vaya al registro civil, sí tiene que irse. Todos pueden ser bautizados hoy mismo. Hoy es el día de salvación para todos, sin excepción. Los esposos que no han cumplido con la ley civil con respecto a su matrimonio pueden ser bautizados en el día domingo, arrepintiéndose de todos sus pecados, incluyendo el de no haber cumplido con la ley. Incluyéndolo. Pero no de fornicación, porque no estaban fornicando. Y luego al día siguiente pueden cumplir, el día domingo que se hace el culto, el día los bautizan y el día lunes ya pueden cumplir con la ley. ¿Ya? La unión, o sea, el matrimonio que estoy defendiendo, o sea, me estoy refiriendo también yo en este caso, ahorita, es así. El hombre habla abiertamente de la mujer como mi esposa, ¿sí? Y ella habla abiertamente del hombre como mi marido. Nunca dicen que no están casados. ¿Ya? Si dicen que no están casados, como yo les había dicho hace un rato, están en fornicación. Es decir, si dice que él no es el marido y que ella no es la esposa, entonces significa que están en fornicación. Ellos están declarando por su propia boca que están en fornicación. Entonces, ahí sí están en fornicación. Si quieren decir que no están casados por algún juez, que lo digan claramente también. Pero no confundan. Pero no digan que no estamos casados. Dice aquí, en la lectura de este tema, que en Estados Unidos una unión se llama common. Bueno, no puedo leer yo inglés, pero bueno, así es. Pero lo que quiere decir es matrimonio de ley común. O sea, los que no fueron a registrar en el registro civil. Matrimonio de ley común. ¿Sí? Y si declaran públicamente que son esposos, por ejemplo, tener cuenta bancaria a nombre de los dos, la unión es legal. ¿Sí? Miren cómo es allá. Es decir, si los dos declaran que tienen una cuenta a nombre de los dos, ellos consideran, aún los hombres consideran que es matrimonio. ¿Sí?
se considera matrimonio, se dice entre paréntesis. Algunos describen tal unión como unión libre. Aquí en el Ecuador, al menos para nosotros, es alguien que no ha ido a registrar en el registro civil, alguien que no ha ido a la iglesia. Entonces decimos están en unión libre, porque la Iglesia Católica optó por decir que estaban, ¿cómo se llama? No, otra palabra usa. No. Mancebos. Están mancebos. Haciéndole creer con esa palabra a las dos, o sea, a la pareja, que están mal en contra, o sea, con Dios, y que tienen que ir al registro civil. Es decir, para ellos, ahí los casan en registro civil y vienen a casarse otra vez acá en la iglesia. Entonces ellos no están mancebos. ¿Ya? Pero no es así. Porque la iglesia, ya hemos visto, la iglesia no casa a nadie. No casa a nadie en la iglesia. Bueno. En nuestro país es unión libre. Los que no han ido al registro civil se considera unión libre. Ya, así se llama. En tal caso hay que preguntar, ¿libre de qué? ¿De qué libre? Si se comprometieron a ser esposos, si se casaron formalmente con testigos, Dios los juntó y no están libres para divorciarse, excepto por causa de fornicación, como lo declara Mateo 19:9, que lo vamos a leer el texto. Mateo 19:9, porque ya estamos en el tema que estamos tratando. A ver, lee del fin. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Ya también adultera, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Mateo 19, versos 9, ¿cierto? Y yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que cualquiera que repudie a su mujer, o sea, la divorcia, salvo por causa, que no sea por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Ahí está. Es decir, tanto de parte y parte. ¿Y hay cuántos hogares en esa manera? Muchísimos. ¿No? Ustedes han visto a los actores de cine, al menos ellos, se casan, después de 6 meses se divorcian, hacen documentos legales ante el juez de lo civil, ante el abogado y todo eso, ya se divorcian y están listos, libres otra vez. Y para casarse otra vez. Se pueden casar, se casan otra vez. Es como que si el matrimonio fuera un juego de niños, así. Así. Imagínense. Entonces, por eso preguntamos, ¿libres de qué? Si se comprometieron como esposos, se casaron formalmente con testigos. Dios los juntó y no están libres para divorciarse, excepto por causa de fornicación. Solamente por causa de fornicación queda la una parte, uno de los dos libre. Solo uno, no los dos. Porque al fornicario no se le da aquí facultad de poder divorciarse y de poder casarse. ¿No? Ahí está. En realidad, es que en muchos de estos casos se sienten libres para separarse y casarse con otra persona. Si es así, viven en fornicación. Eso se llama fornicación. ¿Sí? Eso se llama fornicación, porque la palabra más amplia que encontramos en la Biblia es la palabra fornicación y ahí incluye el adulterio. Ya, ¿hasta ahí está entendido o no está entendido? Es mi pregunta. Si una pareja de jóvenes se quieren casar, tienen que ir a registrar primero el matrimonio y después unirse. ¿Cómo? Es decir, o sea, los libres que sean, los hermanos que sean libres. Yo les voy a contar una experiencia mejor más práctica para que ustedes me puedan entender, ¿verdad?
yo tampoco entendí el matrimonio. ¿Ya? Entonces yo me fui a encontrar a la Gloria. Claro. Ya. Es que para que me puedan entender todos. Y yo pues quería casarme porque yo ya había dicho a ella que yo me iba a casar y yo había hecho votos con ella que yo me iba a casar. Incluso no era solamente por ese día que llegué, sino ya había sido 6 meses antes. Había hecho un compromiso de que yo volvería para casarme. Ya, eran votos ya. Ya eran votos. Ah. Y también ella dijo lo mismo. A no ser que no se acuerda, no sé. ¿Ya? Entonces yo decidí casarme, ¿ya? Pero yo como no entendía el matrimonio, entonces definitivamente me encontré con el problema, el siguiente, es que ella no tenía cédula. Ya. Se me quería casar yo, pero ella no tenía cédula. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Buscar en el registro civil y recién hacerla cedular a ella. ¿Ya? Ahora, tenía que irme a dónde? Más cerca, ¿dónde era? Donde vivía ella, era más cerca a Machala que a Loja mismo, porque a Loja tenía que pasarme, creo que 2 días. Y venía a Machala, creo que regresaba, sí nos quedamos porque no podíamos regresar ya. Entonces, regresamos al siguiente día. ¿Ya? Entonces, para venir a decir que, solamente para irnos a saber que en el registro civil de Machala no había material para cedulaciones. Solo para saber eso. ¿Ya? Y regresamos con la noticia de que no se pudo cedular porque no había materiales. Imagínense. ¿Qué tiempo sería? No me acuerdo en qué presidente era, porque el presidente Correa sí había materiales. Entonces, bueno, regresamos otra vez. Entonces, como ya había ese compromiso, ese acuerdo, ya con la mamá de ella, con la finada de mi mamá también, y todo ya, entonces ya había ese acuerdo, ya había ese pacto, O sea, claro, ya había ese compromiso. Entonces, pues la mamá de ella, yo fui a donde la mamá de ella otra vez, como estábamos ahí mismo, fui y le dije que yo realmente la voy a llevar, pero yo me voy a casar allá en Tena. Entonces dijo, bueno, como hay ese compromiso, le dijo, pero si harás, dijo, sí. Porque ellos también entendían que el registro civil es el que casa. Ya. Entonces, venimos. Vivimos como esposos y éramos esposos prácticamente. Exactamente, ya estaban bien. Ya. Ya éramos esposos. Acá se hizo una ratificación pública, aquí, cuando ya llegamos aquí. Mi mamá y mi papá hicieron una comida para confirmar diciendo que nos hemos casado. Bueno, no casado porque ellos también entendían mal el matrimonio. Pero ya creo que eso fue cuando ya fuimos al registro civil, esa comida que hicieron. Creo que sí. Entonces, bueno, ahí fuimos, no me acuerdo a qué tiempo, hasta que se pudo cedular ella aquí en Tena. Pasó no sé qué tiempo, no me acuerdo realmente cuánto tiempo pasó. Y para irnos a casar en Aguán, para irnos a, no casar, digo, a firmar el acta del registro civil en Aguán. Ya. Eso. Entonces, ese era un matrimonio, es un matrimonio, no es difícil entender que esa situación es un matrimonio. Pero si alguien coge una chica y se va por ahí, eso no es matrimonio, pues, porque ahí no hay ningún acuerdo, ningún pacto, no hay nada. Entonces debe entenderse bien, por eso el mejor ejemplo digo ese para que me puedan entender. Entonces hay acuerdos, hay compromisos serios, no es cuestión de burla, no es cuestión de juego, no es cuestión de ellos. Ya. Entonces eso es lo que así sucedió. Pero si, como digo, vuelvo a decir, si alguien dice, bueno, yo me encontré una chica y ya, bueno, se lleva y va a dormir con ella, pues definitivamente puede ser que no hubo acuerdo, simplemente, bueno, muchos hacen así, de esa manera, desde luego que sí hacen, al menos la juventud. Hoy duerme la chica con el chico y ya pasó, y después están separaditos nomás. Ahí vuelta otra vez se ven, otra vez viven así, entonces eso
eso no es matrimonio, pues es fornicación. Sería. Entonces, eso también debe entenderse. Pero si alguien que ya dice, bueno, yo me quiero casar y declara los votos matrimoniales a su esposa, ella también, y bueno, deciden, ponen la fecha, tal día van a ir al registro civil, firman, que es un matrimonio. Ya. Es un matrimonio. Incluso pueden haber hecho legítimamente para no hacerlo confusión, diría yo, para no hacerlo confusión, porque en mi caso no es que yo no quise irme al registro civil, yo hice todo mi esfuerzo, ¿no? Porque ustedes saben que para movilizarse es dinero, costo. Para movilizarnos a Machala era dinero, también teníamos que tener plata. Y ahí mayormente si nos íbamos a Loja, igual podríamos haber sido que encontrábamos allá material, pero nos costaba más. Y alguien me dijo nos decía que quizás en Loja no hay material, mejor es allá, en Machala. Entonces me dejé convencer también y dije, bueno, en Machala debe ser mejor. Y no había material. Entonces todo eso, entonces ese ya estaba, como les digo, algo que estaba fuera del término nuestro ya. Ya estaba usted haciendo el término. Pero quizás si alguien dice, bueno, un joven dice, no, yo me quiero casar, y ya hacen acuerdo, pacto con la esposa y todo, y mañana de una vez, para no pasar más tiempo, vamos a ir al registro civil, firmamos el acta, y después hacen la comida, que es una ratificación pública. Incluso ya no pueden hacer ni comida porque ya se van, pero comúnmente se hace. Pero ya no pueden hacer porque hay testigos, ¿no? Que fueron allá al registro civil y se casaron. Y ya no es porque fueron al registro civil, son esposos. Pero ya hicieron la declaración ellos, de ser esposos. ¿Ya? Pero tampoco se puede considerar que, como les dije antes, que si no voy al registro civil no es mi propiedad. Porque así me daba a entender a un hermano. Entonces dice, cualquier otro la podía quitar, decía la esposa, él me daba a entender así. Y no es así como él piensa. Hay que ver con lo que Dios quiere y nos dice a nosotros. ¿No? Porque es que para tener una propiedad tiene que tener documentos. Si no, porque legítimamente debe hacerse así. Por ejemplo, el pacto se hace. El matrimonio no es que va recién a casarse en el registro civil, pero hacen un acuerdo entre los dos y Dios. Es decir, yo quiero casarme contigo, ella también muestra y dice que sí quiere casarse. Muy bien, hacen ese pacto. Y luego toman la decisión, entonces ya van a avisar también al papá de ella, a los papás de él, y ella dice, bueno, queremos fijar la fecha a ver cuándo vamos a ir al registro civil. ¿Ya? Y lo hacen. Porque todo es que haya ese compromiso de matrimonio, porque si no hay ese compromiso, ¿quién va a decir? La mujer va a decir, no, pues yo no me quiero casar. El hombre tampoco va a decir, no, yo no me quiero casar. Pero tiene que haber ese compromiso primeramente. Si no hay ese compromiso, no hay nada. Es el caso, no hay nada. Entonces eso tiene que entenderse en ese punto. Claro. Por ejemplo, incluso han habido ejemplos antiguos. Han dicho, yo no quise casar, mis papás me hicieron casar. Claro. eso sí también. Así es. Entonces, peormente sería el problema. No han hecho votos ahí. Claro, no han hecho votos. A la fuerza. Contaron antiguamente. Antiguamente se hacían casar. No, en realidad no es difícil entender esta parte, pero sí hay compromisos. Sí deben haber compromisos, pactos o votos, que es lo mismo. Porque si no hay ese tipo de compromiso, ese pacto, ese acuerdo entre dos y Dios, entonces no es matrimonio. Ya. Supongamos que de pronto llegue alguien a la casa, o sea, uno de los hijos, de pronto el 7 día ya con una mujer. Investigamos, averiguamos el asunto, pues, y no es matrimonio. Pues. Ya.
Entonces solamente se unieron en fornicación, pero no es matrimonio. Porque para eso también, para eso, como yo dije antes, y no es que bueno me invento, es de seres inteligentes, un hombre y una mujer, listos, o sea, cumpliendo los requisitos, libres para casarse. Hacen votos y ahora avisan, porque no es algo calladito, pues, ¿no es cierto? Sino que algo que se avisa, que se conoce. Avisan a los padres de ella, de él, y conocen toda la familia. Ya, entonces, en ese sentido es el matrimonio. No es como alguien puede decir, no, yo entonces, si es así, entonces mañana o pasado me llevo una mujer y ya estoy casado. No, no, tampoco es así. Les voy a volver a leer otra vez los requisitos para que no vayan a olvidarse. Requisitos, volvemos a la primera hoja. Requisitos, ahí dice, ¿no? Para casarse conforme a la voluntad de Dios. Primero, 2 personas que están libres para casarse, consienten en ser esposos. Se comprometen el uno al otro y hacen votos el uno al otro. Hacen pacto entre sí y con Dios. 2. Según la costumbre de los pueblos, se ratifica y se hace una ratificación pública. Esto puede ser una comida, es lo más práctico, una comida, ¿ya? Es ratificación pública, se invita y todo eso, van a comer. Ya, 3. Y viven juntos como esposos. No es que el que trajo a la chica hoy en la noche, pasó la noche y al día siguiente ya la mandó a la casa. Entonces no es matrimonio, es fornicación. ¿No? Incluso la va a dejar, no es matrimonio. ¿No? Entonces, eso entiéndese bien, tiene que hacerse legítimamente. Por eso digo, es de personas maduras que entienden la cuestión del matrimonio y que pues definitivamente es conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ya. Bueno. Seguimos viendo nuestra acta, todavía no terminamos. ¿Ya? Pasamos a la parte 2. Dice, el matrimonio es para todos. ¿Cómo sería para todos? A ver, no, me salté. No, sí está bien. El matrimonio es para todos. Pero no es requerido para todos. ¿Cómo es eso? El matrimonio es para todos, pero no es requerido para todos. Es decir, Dios dejó el matrimonio para todos los seres humanos. Es decir, entendiéndolo bien, un hombre y una mujer libres, de acuerdo a los requisitos que cumplen, y están dispuestos a casarse, hacen los votos y se casan. O sea, es matrimonio. Ya. Pero resulta que al mismo tiempo el matrimonio no es para todos, no es requerido para todos. Vamos a leer primera Corintios 7, 1, 6 y 9. A ver, ¿cuándo puede ayudar con la lectura? Primera de Corintios 7:1, luego 6 al 9, ¿no? 7:1, 6 al 9, sí. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Mas, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ya, gracias. Entonces, bien, hasta ahí nos damos cuenta que el matrimonio es
Primero, el matrimonio es para todos, pero no es requerido para todos. Ya. Vamos a leer entonces el versos 26. A ver, el verso 26, Ruth. 1 Corintios 7, 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ya. Que hará bien el hombre en quedarse como está. Bien. Ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno. Ya. Según el texto que leímos, el verso 26, ya, el matrimonio no es requerido para todos. Sabemos por medio de las Escrituras que el matrimonio se da para todos, pero en algunos de los casos no es requerido para todos. Ya. Por ejemplo, el verso 26 dice: tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Bueno, no sabemos efectivamente cuál era la circunstancia o cuál era el, diría, problema o momento o la aflicción que pasaban los corintios, ¿ya? Pero sí podemos entender que definitivamente, según el texto, ¿ya?, era un momento apremiante, ¿ya?, y tenían que tomar decisiones. Y Pablo dice: tengo pues, hermanos, esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y ahí continúa diciendo el verso 27. Está ligado a la mujer, no procure soltarse. O sea, no procure dejar, no procure divorciarse. Ya. Está libre de mujer, no procures casar. Ya. Y de hecho que el caso es el siguiente. Por ejemplo, Pablo, él no se casó. No se casó, ¿no es cierto? Ya. Pero definitivamente podemos entender, por eso no es requerido para todos, pero podemos entender que el matrimonio se dio, más adelantito está, yo quizás me voy a adelantar, pero el matrimonio se dio para cumplir ciertos propósitos, ya lo vamos a ver. Ya. Entonces, bien, si bien es cierto, el matrimonio es para todos, como nos dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios, no es requerido para todos, como el caso de algunos. No se casaron, prefirieron quedar solteros y hasta la vez viven solteros y viven bien, ¿ya? Pero hay una cosa importante: estos que se quedaron solteros y que se quedan solteras, nadie les prohibió que no se casen. Porque una cosa es importante entender en esta parte, cuando hablamos del matrimonio. No debe prohibirse el matrimonio a nadie. A nadie. Sin embargo, la Iglesia Católica sí prohíbe el matrimonio al clero, los sacerdotes, a las monjas. Sí les prohíbe casarse. De hecho que no son cuentos, hay historias que desde ahí dentro del convento se salieron para casarse. ¿Ya? Porque definitivamente ahí puede decir otro argumento la Iglesia Católica: no es que esto no fue para ellos o para ellas, ¿ya? No estaba disponible para ellos, entonces por eso es que no pudieron quedarse solteros o solteras. Pero es que les prohíben casarse. Ese es el asunto. Por eso, ahora, ¿cuál es el texto que encontramos que no se debe prohibir casarse? Vamos a ver. 1 Timoteo 4, 1 al 3. A ver, hermano. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya, gracias, está ahí nomás. Como ustedes pueden ver, el matrimonio no debe prohibirse a nadie, para nadie, ¿ya? Sin embargo, la apostasía permitió la prohibición del matrimonio para algunos. Se prohibió. Y aquí está en 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Ya. Entonces, Dios prohibió que se casen, no ha prohibido que se casen. ¿Ya? Sino que la apostasía prohíbe que se casen, por eso es que no. Ahora, que no sea requerido para todos es otra cosa. Si otros no quieren casarse, o algunas no quieren casarse, es otra cosa. Pero sabemos por medio de las escrituras que el matrimonio no se prohíbe a nadie. ¿Ya? Porque la única prohibición que encontramos en la Biblia que no se casaran es la apostasía. Es decir, prohibirán casarse, producto de la apostasía. Los que apostataron de la fe, las doctrinas falsas que apostataron de la fe. ¿Ya? Eso. Bien, otra cosa, punto 3. Propósitos del matrimonio. Los propósitos. O sea, llegar al matrimonio tiene propósitos. O sea, en primer lugar, es vivir en compañerismo. Génesis 2:18. Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice así. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así dice, ¿no es cierto? Y ahí nos dice ya el verso 19 cómo hizo Dios para poder sacar a Eva y formar a la mujer. Y bueno, y así encontró luego después que cuando despertó Adán, vio a una mujer. Entonces él dijo, es carne de mi carne, huesos de mis huesos, y por lo tanto será llamada varona porque el varón fue traído. Esa era Eva, ¿no? Eva. Ya. Entonces es una vida de compañerismo. O sea, el propósito del matrimonio es vivir en una vida de compañerismo. O sea, es traer compañerismo al esposo, al varón. Y no solamente a él, sino vivir juntamente los dos con una vida de compañerismo. ¿Sí? Vivir en paz, desde luego que sí. ¿Ya? Y Jehová Dios, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Ya? Fue la primera vez que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ya? Y que le haré ayuda idónea. Entonces le hizo una mujer, y aquí se llama Eva, y es ayuda idónea, es decir, compañerismo, compañera para Adán. Porque la ayuda idónea es compañera para Adán, en ese sentido. Entonces, el primer propósito del matrimonio es vivir. ¿Para qué se dio el matrimonio? Es para vivir una vida de compañerismo. Ya. Otro propósito del matrimonio. B. Satisfacer los deseos sexuales de los dos. Eso. Y para evitar la fornicación. ¿A dónde dice eso? 1 Corintios 7, 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ya, gracias. Entonces aquí nos damos cuenta el otro propósito, ya, del matrimonio, un propósito más del matrimonio. Ya. ¿Cuál era? Era satisfacer deseos sexuales. Ya, para evitar, dice el texto, lo dice claramente, para que el matrimonio se dio para evitar la fornicación. Muchas personas, aún hermanos en Cristo, ignoran este texto. Además, muchos hombres no consideran la necesidad de que la mujer también reciba satisfacción sexual en el acto. También es un problema. ¿Ya? Esto por consiguiente les puede traer también separación. Puede ser que sea una vida egoísta del esposo y eso se produzca un problema para el esposo. Entonces, el propósito del matrimonio es vivir una vida de compañerismo, es satisfacer deseos sexuales y así evitar la fornicación. Y luego, otro propósito del matrimonio es la procreación. Procrear. Ya. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya, gracias, man. 1:28, ¿no es cierto? Ya. Y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? Al matrimonio. Al matrimonio. Lo bendijo y es un propósito que cumple el matrimonio. Procrear. Y por eso es que tienen hijos. Y por eso se tiene hijos. Si no hubiera este propósito en el matrimonio, entonces no hubieran hijos. Pero si hay hijos, porque es uno de los propósitos del matrimonio. ¿Ya? No significa simplemente tampoco, hay que entender también esta parte, no significa únicamente tener hijos, sino crear hijos. O sea, perdón, criar hijos. No crear, no, la palabra crear es otra cosa. Sino criar hijos. Tener hijos, nada ¿sí? más. Hay gran diferencia entre las dos palabras, tener hijos y criar hijos. Ya. Criar hijos, por supuesto, es un tema de estudio también esto. Criar hijos es criarlos en obediencia a Dios, una de las cosas importantes. Darle la alimentación necesaria, amar a los hijos, ¿ya? Ya dije, criar en armonía entre padres e hijos y Dios, que es también lo más importante. ¿Ya? Y todas las otras cosas que en razón de la responsabilidad del padre y madre tienen que entregar a los hijos. O sea, cuidarlos, alimentarlos, enviarlos a la escuela, enseñarles cosas buenas. O sea, en eso se basa criar hijos. Y lo más importante es enseñarles la palabra de Dios. ¿Ya? Por eso les dije, hay una gran diferencia entre tener hijos. Alguien puede decir, no, yo quiero tener unos 10 hijos. Pero bueno, yo no dudo que no quiera tener, sí, quiere tener 10, pero no criar hijos. Porque criar es muy distinto. Porque se va a avanzar si quiere tener 10, piense primeramente si va a avanzar a criarlos legítimamente dentro del plano divino. Si dirá otro, ni con 2 ni con 1 me alcanzo, no. Peor más, ¿no? Entonces aquí ya
está en la sabia forma de ser la vida de los esposos. También procrear hijos trae también un acuerdo entre esposo y esposa, porque se diferencia entre el ser humano de los animales. Bien, entonces, en mutuo acuerdo, si hay acuerdos, hay hijos incluso que nacen y no son deseados. También hay otro problema, ¿verdad? Pero entonces, planifique bien, se acuerde, tenga un acuerdo, bien, procrear hijos. Pero es uno de los propósitos, sí, procrear hijos, tener hijos. La otra parte es la protección de la familia. El propósito del matrimonio es proteger la familia. La familia provee una cerca de protección para cada miembro, no solamente para los hijos, sino también para los padres. ¿Ya? Y también se requiere que en el hogar haya felicidad, pues, porque si no hay felicidad, entonces, ¿cómo van a vivir? Bueno, el perro y el gato no pueden vivir, ¿no es cierto?, en paz. Pero también se requiere felicidad. Porque si una mujer, supongamos que una mujer diga, yo me caso para tener una vida feliz. Sí, estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Pero porque no se casa para tener una vida infeliz. ¿No es cierto? Y si el marido dice lo mismo estoy de acuerdo. Porque sí, tiene que haber felicidad. No se afirma aquí en los solteros que no son felices, no estoy juzgando eso. Muchos cristianos solteros son felices. ¿Sí? Toda la vida. ¿Sí? Yo he conversado con algunas personas que son solteras, tienen 40, 45, 50 años, y ellos viven feliz. ¿Ya? Pero sin lugar a dudas el matrimonio contribuye en gran manera a la felicidad de muchos. ¿Sí? Proverbios 18:22. Se nos escapó un texto cuando dice el que no provee para los de su casa, para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Está en Timoteo. También más adelante está. También está más adelante. Vamos a ver, más adelante está. Sí, está. Pero aquí veamos qué dice. Proverbios 18:22. El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahí está. Encuentre el bien, o sea, felicidad. ¿Sí? De hecho que eso es así, porque hay hombres que cuando encontraron esposa se creen más completos. Así, ¿verdad? Ya hablan de responsabilidades, hablan de lo que ya no, como solteros, piensan. Hay un cambio de mente en ese sentido. Pero hay muchos hombres que no maduran también. Y todavía piensan que cuando están casados, todavía están actuando como estar solteros. Libres, dice, soy libre. Así piensan. Es totalmente distinto. Y eso perjudica al hogar, porque si piensan y actúan como estar solteros, ellos piensan que son libres y pueden irse por acá, pueden irse por allá. Y nadie tiene que decirles nada porque son libres. Pero dejan una responsabilidad. Imagínense si un hombre, padre de familia, que no es responsable del hogar, tenga que gastarse $20 en cerveza y los $20 que tenía que comprar la comida en la casa. Piense eso nomás. Entonces, es importante que se analicen esos puntos que le llevarían a la felicidad del hogar. No estoy diciendo que el que tiene plata es feliz, no. Yo estoy diciendo que cumpla con responsabilidades, porque eso hace que viva una vida feliz el hogar también, cumpliendo responsabilidades, porque hay responsabilidades ahí. De hecho que la irresponsabilidad se juzga, y no solamente es juzgada por Dios, sino que se juzga entre uno y otro, entre el varón y la mujer, entre el esposo y la esposa. Demanda a la esposa a ser responsable al marido, o viceversa, lo mismo. ¿Ya?
Entonces, bien, aún los solteros participaron desde luego en la felicidad del hogar durante la niñez y juventud, porque vivieron también feliz, un hogar feliz. Pero si viven en un hogar de discordias, peor que vos. Entonces ahí ¿cómo pueden vivir feliz? Quizá van a repetir eso mismo en el hogar futuro de ellos. Sí, es un problema. Eclesiastés 9:9. Está bien detallado, ¿no? Dice Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Ya, dice, gracias hermano, goza con la mujer de tu juventud, dice. Por eso les decía, aún los solteros participaron desde luego de la felicidad del hogar durante la niñez y la juventud. Ya. También otro propósito del matrimonio, lo que ya les estaba diciendo antes, algo les dije, es el arreglo económico. ¿Ya? Porque es totalmente diferente que cuando es joven, cuando es soltero, donde se gastaban los recursos, y ahora es totalmente diferente al gastarse los recursos. ¿Sí? Primera de Timoteo 5:8. Y eso los jóvenes de nuestro tiempo, no estoy juzgando a todos, pero hay algunos que no lo entienden. Ya, primera Timoteo 5:8. ¿Qué dice ahí? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire, gracias. Mire, dice que es peor que un incrédulo. Si se aplica a la vida de cristianos y no cumple con estos requerimientos básicos en el arreglo económico de la familia, como esposo, ¿ya? Porque a él se va, al esposo. Entonces definitivamente, ¿qué dice ahí? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Así dice el texto. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso debe estar en la mente de los jóvenes también, hombres y mujeres, de los hombres adultos, de los cristianos y cristianas. ¿Ya? Ya, porque es parte básica, como les decía, es uno de los propósitos en el matrimonio, o del matrimonio, como quiera que sea. También está en Tito 2:5, ¿ya? Y ahí es el problema, si por ejemplo, la cuestión económica, ustedes saben que en estos tiempos al menos es crítica la cuestión económica. Si ese nuevo hogar, el marido se gasta en cualquier cosa, el dinero que ha ganado del día o de la semana, lo que sea, o como sea, ¿cómo va a satisfacer las necesidades básicas económicas en la familia? Porque con eso compraría la comida, compraría ropa, compraría medicinas. Pero lo mejor es, ¿no es cierto?, que vaya a la casa y diga, mira, mujer, estoy dando gracias a Dios, esto he adquirido en esta semana por el trabajo. Así que planifiquemos, veamos qué vamos a comprar para que nos alcance. Porque de manera que sea mucho, sea poco, si no lo utilizan bien o si no lo invierten bien, no hay plata que alcance. Todo eso también hay que ver. Eso pasaría también como, o sea, de promover aún más la felicidad, como dice, ¿no? Claro, porque si hay acuerdos. La esposa, todo eso. O sea, seguridad, confianza. 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 Y responsabilidad. No dijimos que los que tienen dinero viven feliz, porque no es así. Pero todas estas cosas, ¿no?, recogidas todas estas cosas,
¿Contribuyen? Sí, contribuyen a la felicidad. Porque si usted, no estoy diciendo, no entenderán mal, no digo que el que tiene plata vive feliz, no es así. Estoy diciendo que todas estas cosas contribuyen al bienestar de la familia, porque si usted no tiene con qué comprar, los medios económicos son necesarios. Si yo no tengo con qué comprar, si usted no tiene con qué comprar, es difícil. Hemos vivido momentos tan difíciles para poder también decir eso, ¿no? Nadie le puede regalar un centavo, ¿sí? Entonces, la cuestión económica sí deben velar el esposo y la esposa para que se inviertan y se gasten bien, ¿sí? De pronto que en el noviazgo, también una vida de noviazgo, también debe analizarse todos estos puntos. Y yo creo que a veces no, o en muchos novios no. Lo que quieren es vivir como, ni siquiera como marido y mujer, sino que quieren entregarse el uno al otro, llevados por la pasión, pero nada más eso. Pero pensar en estos asuntos, ni siquiera piensa ella que llevada por la pasión en un rato, resulta el momento más difícil de la vida de ella, embarazada. Y él también, no tanto le cae a él, pero a ella sí. Imagínense. No piensan eso. Porque llevados por la pasión, ciega la pasión. ¿Ya? Lo cual no estoy refiriéndome que sea amor, eso no es amor. Porque también es un estudio completo entre el amor y la pasión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Y no es lo mismo amor que pasión. Entonces, bien, contribuye al desarrollo de la personalidad del individuo, el matrimonio. Muchos se sienten más completos, les decía, en el matrimonio. Contribuye al bienestar de la sociedad. El hogar es pues un arreglo básico de la civilización humana. Incluso ahora ya se incluye como un miembro más de la comunidad, de la parroquia. Mire, imagínense. Ya. Ahora lo que antes soltero, él no decía, es para los casados. Ahora ya es presidente del barrio. Mire, imagínense, todo eso existe. Por eso les decía, contribuye al bienestar de una sociedad. Entonces así, tenemos más. No acabamos. Yo creo que ahí vamos a quedar. Todavía tenemos la parte 6 que dice el matrimonio es un arreglo permanente. Sí, prefiero quedar ahí porque hay muchas citas bíblicas hay que leer. No vamos a tener. Está muy Tampoco quiero cansarles también. Listo. Si no